tenía que ver en parte de un proyecto internacional, entonces las preguntas eran común con otros países en vías de desarrollo y los objetivos del proyecto tenían que ver básicamente con mirar desde un punto de vista dinámico las transiciones laborales y los impactos dinámicos sobre los salarios, asociados fundamentalmente a las transiciones entre formalidad e informalidad. Un poco cuál era la motivación específicamente de este proyecto internacional, las motivaciones que teníamos nosotros para hacer este análisis en distintos países de América Latina. Bueno, un poco ya se estuvo hablando de formalidad e informalidad aquí, a pesar de haber tenido un fuerte proceso de formalización en los mercados de trabajo de la región. La informalidad sigue siendo una de las características más distintivas de los mercados de trabajo en la región. Vero recién decía, ¿cuánto Vero? 20 y pico % de informalidad, el promedio para la región es 50%, ¿verdad? Nuevamente Uruguay es una outlier en ese sentido, y de hecho los países que vamos a estar incluyendo aquí, salvo Brasil y Argentina, el resto están por encima incluso de este valor del 50%. En esta masa tan gigante de informalidad, claramente uno tiene mucha heterogeneidad intra, porque cuando empezamos a mirar los distintos segmentos de informalidad tienen características distintivas, y justamente por lo que decimos recién, los países que ahora voy a mencionar, que incluimos en este estudio, tienen características diferentes, aún con elevada informalidad, pero con posiciones del mercado de trabajo que son diferentes y que pueden generar dinámicas ocupacionales y de ingresos que también son diferentes. Siempre está presente esta pregunta que nosotros no vamos a apuntar directamente a responder en qué medida es una elección preferida, deseada, teniendo un espectro de posibilidades que le permitirían a los individuos estar en una situación diferente a la informalidad, o realmente es una situación en donde termina siendo elegida como recurso de última instancia. Nosotros no vamos a tratar de responder específicamente a esta pregunta, no es el objetivo, pero de alguna manera con las conclusiones que estamos obteniendo creo que dan pistas en este sentido, y no solo en este sentido, sino tratar de valorizar de alguna manera, y muy imperfecta por cierto, qué tipo de trayectorias al final del día uno observa en los mercados de trabajo de la región. Si son más bien trayectorias excluyentes o trayectorias de tipo ascendente, digo, muy parcial, porque vamos a ver que estamos mirando transiciones de corto plazo, así que la verdad que uno no podría hablar de trayectorias por el tipo de fuente de información que tenemos acá. Y en general lo que tratamos de contribuir a la creciente, todavía poca, pero creciente bibliografía justamente que trata de mirar transiciones del mercado de trabajo, como se ha mostrado anteriormente. Muy rápidamente, ¿cuáles son los 4 grandes grupos de literatura con los que de alguna manera este informe, este paper, trata de dialogar o toma como base para seguir avanzando? Por supuesto, obviamente, como siempre que estamos mirando cuestiones de formalidad e informalidad, aparece esta pregunta que un poco estaba mencionada anteriormente, de cuáles son las razones de la existencia y sobre todo la persistencia de informalidad, y esta vieja discusión que probablemente todos conozcamos, que tiene que ver más desde la perspectiva de exclusión o de alguna manera esta elección preferida, como mencionábamos anteriormente, y desde la vieja definición del sector informal como refugio frente a la falta de oportunidades suficientes de empleo formal, hasta la idea de la informalidad como situación preferida, una especie de escape a las regulaciones laborales, a los altos costos laborales, o con características per se que tiene la informalidad que podrían ser preferidas por cierto colectivo de trabajadores. Más allá de esta dicotomía, la literatura ha avanzado en tratar de mirar justamente estas diferencias dentro de la informalidad y pensar que quizás no son dos situaciones completamente excluyentes, sino que algunas de estas razones pueden aplicar más para algún grupo de trabajadores y otra para otro, y ahí entonces empieza esta literatura creciente, y sobre todo en los últimos tiempos, de tratar de mirar la heterogeneidad y los distintos segmentos que hay en la informalidad, y entonces un poco desde Gary Fields y otros autores que tratan de ver el segmento superior y el segmento inferior dentro de la informalidad. Como vamos a estar viendo salarios, obviamente esto se vincula con resultados bastante robustos que hay en la región, pero más bien en general, más recientemente ahora desde el punto de vista dinámico, pero en general desde el punto de vista estático, de mirar controlando por observables y no observables si hay penalidad o no asociada a la informalidad laboral. En general los estudios son robustos en identificar que controlando
por un conjunto amplio de características, en general se observa que hay penalidades salariales. La idea de dinámico nos permite controlar de alguna manera mejor esa heterogeneidad no observable para tratar de tener estimaciones algo más robustas en términos de la penalidad. Y lo último, que tiene que ver con el periodo que estamos analizando. ¿Sí? Esto es previo a la pandemia, como lo voy a decir ahora, y entonces efectivamente estamos mirando un proceso de formalización en general en estos países que creemos que puede estar sesgando, o no sesgando, explicando algunos resultados que obtenemos que quizás son para este periodo y que quizás no necesariamente se mantienen post-COVID, post-pandemia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este estudio, de este marco, de este proyecto más global? Tiene que ver con mirar un poco en detalle cuáles son las transiciones laborales que observamos en estos 6 países de América Latina: Argentina, Brasil, Ecuador, México, Paraguay y Perú, desde comienzo del nuevo milenio, 2002, 2003, dependiendo el país, hasta 2019, o sea, antes de la irrupción de la pandemia. Y en particular había como 4 objetivos específicos que teníamos acá: mirar las transiciones entre formalidad e informalidad, mirar la probabilidad que distintos individuos ubicados en distintas ocupaciones y, entre otras cosas, distintos segmentos de informalidad tenían de ir hacia arriba en la escala ocupacional o hacia abajo, o desde distintos segmentos de la informalidad a la formalidad y viceversa. ¿Quiénes son los trabajadores que tienen más o menos probabilidades de experimentar esas transiciones y qué impacto tiene esto sobre la dinámica salarial, el cambiar o no de un determinado segmento, pasar o salir desde la informalidad? Y un poco en ese sentido la idea de esto es, por un lado, tener esta perspectiva dinámica, mirando la heterogeneidad dentro de la informalidad y cubriendo un espectro amplio de países, tanto en volumen como en distinción o características diferentes, heterogeneidad a nivel de los países, a nivel de región. Los países son estos que tenemos acá. La característica que tienen esto acá, estamos trabajando, a diferencia de los estudios que se mostraron anteriormente, estamos trabajando con las encuestas regulares de empleo de hogares que llevan a cabo oficialmente los institutos de estadística. Ahí tienen el periodo específico dependiendo de la disponibilidad de información que teníamos para cada país. Digo, la característica en común que tienen estos países es que tienen un esquema rotativo de su muestra, ¿sí? No son encuestas longitudinales como se mostró anteriormente, que sería lo ideal para tener trayectorias largas, pero sin embargo el esquema rotativo nos permite construir datos de panel. Datos de panel de corto plazo, y eso diferencia con los estudios que estábamos viendo anteriormente, y de hecho para tener una ventana de observación común para todos los países, lo que hacemos es mirar 2 observaciones entre las cuales media un año, ¿sí? Y después lo que hacemos es hacer un pool de estos paneles, con lo cual los resultados son resultados promedio para este periodo. Trabajamos con áreas urbanas, sacamos el área rural, primero porque Argentina es solo urbana y para poder comparar con el resto, y segundo porque claramente las dinámicas que podemos estar encontrando pueden diferir mucho entre el área urbana y el área rural. Obviamente una característica fundamental en el análisis es cómo definimos formalidad, informalidad y los distintos segmentos dentro de la informalidad, y un poco las decisiones que están detrás de esto tenía que ver también como para poder compararnos con otros países que estaban incluyéndose en el estudio, y entonces lo que decidimos es basarnos en los 2 grandes enfoques de informalidad que tenemos aquí, y en particular que se han ido aplicando a América Latina: el viejo enfoque que llamamos en productivo, que trata de mirar el tipo de unidad productiva que está involucrada, y básicamente separamos entonces el empleo en el sector formal y en el sector informal. El empleo en el sector informal, que son aquellos trabajadores asalariados o empleadores de establecimientos de menos de 5 personas, más los cuentapropistas no profesionales, más los familiares sin remuneración, que son un pedacito chiquito de esta muestra. Y luego el enfoque legal, que mira directamente la relación laboral, básicamente entre los asalariados, para identificar si estos asalariados están cubiertos o no por las regulaciones laborales / por la protección social contributiva. Y a partir de esto entonces identificamos estas 5 categorías de trabajadores: los asalariados formales
Los asalariados formales, efectivamente, que son aquellos que están cubiertos por las regulaciones laborales. Déjenme ir acá al final, los no asalariados, los trabajadores independientes e informales, que son aquellos, como decíamos anteriormente, que son los trabajadores independientes, empleadores de establecimiento de más de 5 profesionales, cuenta propia, los trabajadores independientes informales, informales, que son aquellos que trabajan en establecimientos menos de 5, los no profesionales y los trabajadores familiares. Y cuando miramos dentro del mundo informal asalariado, lo que hacemos es diferenciar entre el segmento superior y el segmento inferior, mezclando estas dos definiciones. Entonces, los trabajadores informales del segmento superior son los que trabajan en el sector formal, los asalariados informales que trabajan en el sector informal serían lo que llamamos el segmento bajo dentro de la informalidad laboral. Muy rápidamente, voy a pasar rápido esto, las metodologías. Por un lado, para mirar la probabilidad de transitar de un determinado estado al resto de los estados que estamos incluyendo aquí, hemos hecho estimaciones de modelos logic multinomial dinámico, porque estamos viendo dónde estoy ubicado hoy y qué probabilidad tengo de ir a distintos destinos que son excluyentes. A partir de acá, en el análisis econométrico, colapsamos en 3 grupos, lo que estamos mirando. Por un lado, los trabajadores formales, asalariados y no asalariados, los trabajadores informales del segmento superior, y en el otro extremo, aquí abajo, quedan los asalariados informales del sector informal, más los trabajadores independientes informales. Entonces, sumamos los formales, sumamos los informales del segmento inferior y quedan en el intermedio los informales del segmento superior. Y luego lo que miramos es dinámicamente estos cambios que estamos mirando allí, las probabilidades que tienen distintos individuos de transitar, qué impacto tiene en la variación de los salarios. ¿Quién gana y quién pierde en materia salarial cuando se transitan de distintos estados de origen a distintos estados de destino? Rapidísimo, periodo de formalización en los países de América Latina. Este es el porcentaje de trabajadores formales desde el comienzo del periodo hasta el final, considerado acá. Esas líneas rojas muestran el estancamiento que venía teniendo la región en materia de formalización antes de la pandemia, pero en todos los casos, México es un caso diferente al resto, en todos los casos es un proceso de crecimiento en donde la tasa de formalidad termina siendo más alta al final que lo que teníamos al principio. En términos de composición tenemos componentes similares entre los países y algunas diferencias que son importantes. Si uno mira el porcentaje de formalidad en el total del empleo, como yo les decía, Argentina y Brasil están por arriba del 50%, en el resto de los países menos de la mitad de los trabajadores son formales, ¿sí? Cuando uno mira desde la columna gris para acá en términos de participación, salvo Perú y a pesar de que las tasas de formalidad son relativamente bajas en otros países, de todas maneras los asalariados formales siguen siendo el grupo más importante cuando dividimos en estos 5 grupos, ¿sí? Salvo Perú, en el resto es el grupo más importante en el total del empleo. ¿Quién le sigue como grupo importante? Los trabajadores independientes informales, básicamente los cuentas propias no profesionales, que son el otro gran grupo dentro de los mercados de trabajo de la región. ¿Quién le sigue? Los verdes son los asalariados informales en pequeños establecimientos, ¿sí? En el sector informal, y después, como grupo siguiente, son los del segmento superior, o sea, son los trabajadores informales en el sector formal, y acá chiquitito vuelve a aparecer otro segmento de formalidad, que son los formales dentro del mundo independiente, ¿sí? Que son los cuentas propias profesionales y los empleadores. Entonces, fíjense, en los dos extremos tenemos formalidad asalariada, salvo Perú, siendo el grupo más importante, formalidad no asalariada siendo el grupo menos importante, y en el medio tenemos los trabajadores informales. Ahora, cuando entonces uno mira, cuando uno mira cómo se compone la formalidad, son los asalariados, por lo cual cuando habremos juntado los dos segmentos de formalidad, todo lo que vamos a estar mirando es qué pasa con los asalariados formales, porque los empleadores formales son muy poquitos en el total. Cuando uno mira el mundo de la informalidad, si bien está más distribuido, el grupo mayor terminan siendo los independientes informales. Entonces, buena parte de los resultados van a estar traccionados por lo que les pasa a los trabajadores independientes informales. A ver, rápidamente paso
porque anteriormente tenía algunas características, pero voy a saltar. Cuando uno trata de mirar, y esto es obviamente descriptivo, no es condicionado, ahora vamos a las regresiones, tener una primera idea dónde se ubica cada segmento, lo que uno diría la escalera salarial. Y acá obviamente no encontramos grandes sorpresas, ¿sí? Claramente, los que tenemos en un extremo son los trabajadores independientes formales, le siguen los trabajadores formales, en el otro extremo, como era esperado, son los trabajadores asalariados informales en el sector informal, y en el medio quedan estos dos grupos, los del segmento superior o los cuenta propia, ¿sí? Los trabajadores informales independientes que compiten en la parte media de la distribución. Ok, que son estos que tenemos aquí. Entonces, bueno, esto lo paso rápidamente, es una manera de chequear que esas diferencias sean todas significativas entre sí, y lo son, salvo en el caso de Paraguay. Y rápidamente entonces, como primer elemento dinámico, queríamos ver cuáles eran las transiciones que estábamos observando en el mercado de trabajo. Consistente con estudios anteriores, claramente los que tienen mayor estabilidad en un puesto son los asalariados formales, ¿sí? Respecto a cualquier otro grupo, son los que tienen mayor estabilidad. Cuando uno mira, fíjense que estamos hablando de porcentajes altísimos, o sea, a lo largo de un año, la gran mayoría de los trabajadores asalariados formales no salen de la formalidad. Pueden estar cambiando entre puestos de trabajo, que no es lo que estamos viendo acá, pero la gran mayoría se mantiene en un puesto formal. Con lo cual, lo que digamos, el remanente, son todos números muy pequeños. Si uno mira dónde van, lo importante es que fíjense que no se vuelven empleadores, no van a la otra punta empleadores formales, sino que más bien, si miran el gris más clarito, más bien hay un proceso entre, muy chiquito, pero de alguna manera ir a la informalidad en grandes empresas parece ser algo más atractor, seguro, que volverse independiente de manera formal. Ahora, sí. Esto es un año, es la única ventana de observación que tenemos acá común entre todos estos países. Sí, es un año. Sí. Por supuesto que si uno lo hace trimestral, esto puede cambiar, ¿no? Pero esto es un año, efectivamente. Entonces estamos hablando de arriba del 90% o de arriba del 80% que se mantienen en la formalidad. Insisto, no necesariamente en el mismo puesto, se mantienen en la formalidad. ¿A dónde van? Al segmento superior, si es que salen al segmento superior de los informales. Ahora, el otro grupo que le sigue, que son los informales del sector formal, son los que en este periodo tuvieron las tasas de retención más bajas. ¿Sí? ¿Y por qué digo en este periodo? Porque estoy segura que esta es una característica para todo el periodo. ¿Dónde van estos trabajadores? Mayormente van a la formalidad. Por eso insisto que es un periodo de formalización, y esto es consistente con un estudio de hecho que hemos hecho con Luis, que en realidad quienes se formalizaron no fue un grupo aleatorio. Eran los mejores, entre comillas, informales del sector formal que pasaron a formalizarse. Entonces ahí encontramos como un núcleo que uno diría de alguna manera positivo. Los formales se mantienen y los informales de grandes empresas pasan a la formalización. Ahora, otro esquema completamente diferente de este otro núcleo que uno encuentra es la interacción que hay entre los informales asalariados de pequeños establecimientos del sector informal con los cuenta propia no profesionales. Y si uno mira, uno es el atractor del otro, ¿sí? A dónde va más uno es donde el origen del otro, y ahí entonces tenemos un segundo núcleo bien interesante que en términos de la movilidad es un grupo que caracteriza fuertemente la movilidad total del mercado de trabajo y que obviamente tiene una impronta diferente a la que teníamos allá anteriormente. Recuerden que acá estamos entre los ingresos bajos e ingresos medios en la distribución. Y finalmente, el otro grupo que queda solito acá es la interacción entre los independientes formales e informales. Fíjense que los independientes formales no necesariamente van a un puesto asalariado formal, sino que más bien están interactuando entre la formalidad o informalidad dentro del mundo independiente. Entonces fíjense, quienes cruzan la barrera de asalariado o no asalariado son los informales, ¿sí? Porque los formales formales e informales, de asalariados quedan arriba, en el medio tenemos esa interacción entre cuenta propia y formales de las empresas pequeñas, y en el otro lado tenemos los formales independientes que en todo caso si se mueven a la informalidad. Rápidamente paso esto. Cuando uno mira, estas son las trayectorias que tenemos. Ahora lo que queremos ver es, en esas trayectorias, quién tiene con características, atributos personales, más probabilidad de realizar distintas trayectorias. Y acá, por supuesto, esto está controlado por un conjunto extenso de variables, los
sabiendo que no íbamos a tener mucho tiempo, solo me quedo fundamentalmente con educación. O sea, ¿qué rol cumple la educación para apuntalar ciertas trayectorias o para evitar otras? Y acá en realidad, en un gráfico anterior que nos mostré, claramente aparece lo que ya sabemos, que hay una correlación importante entre el nivel educativo y probabilidad de estar en distintas formas de la formalidad. Cuando miramos acá queríamos ver esa cuestión estática si tenía que ver más con tasas de entrada o con lo que sucedía con las tasas de salida. Y acá lo que vemos es que la educación, salvo los grises que están marcados, que no van en el sentido de lo que estoy diciendo, el resto responde a lo que voy a decir aquí. Esos son los coeficientes de esta project multinomial dinámico, controlando por otras características. Claramente la educación reduce fuertemente las chances de salir de informalidad, algo que no es llamativo, porque obviamente es parte de la correlación positiva entre formalidad y nivel educativo. A su vez lo que hace es que incrementa las transiciones, sobre todo del segmento inferior al segmento superior, que tiene que ver con las probabilidades de formalizarse, y acá hay un rol importante en el nivel educativo, generando estas posibilidades de transitar hacia el mundo formal, y finalmente también genera una transición desde el segmento superior a la formalidad, mientras que reduce la transición del segmento superior al segmento inferior. Una cuestión final entonces tenía que ver, además de mirar estas transiciones, qué impacto tenía esto entre los salarios. Y voy a leer esto, que es lo que está marcado ahí con las crucecitas y los signos. Estas son las ecuaciones de salario dinámicos que vemos efectivamente vis a vis quedarme en una posición, qué transición me genera un aumento de salario, qué transición me lo hace bajar, y la verdad que encontramos resultados completamente esperados, ¿no? La pérdida de salarios desde el formal a cualquier otro estado, pérdida desde el segmento superior al segmento inferior y incrementos desde el segmento superior a la formalidad, desde el segmento inferior a la formalidad, y también obviamente solo en 3 países, pero también allí vemos desde el segmento inferior al segmento superior. Un tema que no estaba pensado para este proyecto y que creo que vale la pena seguir mirándolo, pero que resultó absolutamente robusto en todos los países es, y podemos hablar ahora de esto, es que los retornos a las penalidades al resto de las características siempre son superiores en el mundo informal respecto al mundo formal. Quiero decir, paga más la brecha, el retorno a la educación es mucho más alta en la informalidad que en la formalidad. Hay varios argumentos, uno perfectamente podría ser el rol que cumplen justamente las instituciones laborales, salario mínimo, negociaciones colectivas, que pueden estar detrás de esta baja de los retornos en el mundo formal, y entonces ahí el salto que pega un informal, teniendo un mayor nivel educativo en términos de salario, es mayor que lo que tenemos en la formalidad. Rápidamente entonces concluyo. En principio entonces tenemos distintas dinámicas que uno encuentra en los mercados de trabajo, y podríamos llamar de alguna manera dinámicas más positivas o dinámicas más excluyentes. Las positivas son los formales con mayor estabilidad y que cuando salen al segmento superior de los informales, pero en realidad básicamente se mantienen en esa posición, y esto hay argumentos desde el lado del empleador, pero también argumentos desde el lado del trabajador asalariado, que no renuncia para irse a la formalidad independiente. Hay un núcleo fuerte, que estamos hablando de entre el 35 y 55% de los trabajadores, que uno llamaría de alguna manera transiciones excluyentes, que es entre bajos salarios y salarios bajo medio, que tienen que ver entre los trabajadores informales del sector más bajo y los cuentapropistas de oficio, no profesionales, y por otro lado queda el sector formal independiente. Aparece en la educación que decíamos recién, las penalidades asociadas con la informalidad y el rol que tiene la educación dentro de la informalidad. Los próximos pasos es, por un lado, diferenciar ahora dentro, porque nosotros juntamos, colapsamos en 3 grupos para mirar los resultados econométricos. Creemos que tenemos que separar más claramente cuentapropismo, por ejemplo, de los trabajadores del segmento inferior informales. Hay una nueva definición de informalidad por parte de la OIT, con lo cual todo esto lo tenemos que hacer siguiendo las nuevas recomendaciones de la OIT, y sobre todo porque Argentina va a implementar el año que viene una nueva captación de informalidad, finalmente, así que eso nos va a permitir mejorar estas estimaciones y, por supuesto, ver en qué medida, como decía anteriormente, parte de lo que estamos observando está asociado a ese periodo
bueno en materia de formalización y no necesariamente es lo que estamos observando post pandemia. Muchas gracias. Sí, Martín. Una pregunta, yo creo que siempre te lo pregunto de alguna u otra manera cuando pones sobre formalidad. Claramente somos conscientes de los límites que las fuentes de datos tienen para captar algo tan complicado y tan heterogéneo como es formalidad negativa. Eso lo entendemos todos y las encuestas llegan hasta donde llegan y tienen que hacer con eso, digamos. No queda. Dicho eso, ¿vos has notado o han notado ustedes trabajando en esto algún tipo de novedad en los últimos años en términos de cuando vos dividís ahí a los cuentapropistas, ¿no? Que son un sector complejo, un actor complejo en esta discusión, digamos? Claramente creo que el tema que vos mencionás, los profesionales, eso creo que todos lo entendemos, digo, el dentista no quiere un fondo de votación de dependencia, porque va a ganar el 20% de lo que gana el consultorio. Y eso aplica a un montón de los profesionales, pero ese tiribaje ya es como conocido, por así decirlo. Pero me pregunto si se puede empezar a ver en los datos históricos del último tiempo, si nos está apareciendo, o quizá la respuesta es que no, una etapa de trabajadores independientes que no necesariamente son profesionales, que no necesariamente trabajan en lo que típicamente medimos como la parte formal de la economía, en el sentido de estar en un proceso grande, ¿no? Pero que sea por la vía de la economía de plataforma, sea por la vía de la economía digital, sea porque algunas demandas relativas han cambiado, por ahí pueden tener salarios o ingresos mucho mejores. Digo, no sé, pienso en ejemplos como trabajar transporte, que creo que tienen salarios en general que no son muy buenos. Pero por ahí es cierto que hoy un servicio de transporte gestionado por uno mismo, con un buen manejo tecnológico, puede rendir. No sé si Uber, que tiene a la gente ya contratada con modalidades todas un poco opinables, pero que al final del día existen, capaz no esté pagando especialmente mal. Se me ocurre, ¿lo estamos viendo ya en las encuestas eso? ¿Existe pero no lo vemos? ¿No existe? ¿Existe pero es irrelevante el tamaño? ¿Vos qué pensás? A ver, sí, buen punto. Yo diría, uno lo ve, digamos, y sabés que ese fenómeno es creciente, digamos, y de hecho tiene características diferentes, porque en general es una población más joven. Digo, a ver, básicamente estamos hablando de la gig economy, para ponerle un título grande, y sobre todo, si es ese segmento, distinto es el Uber. También tenés plataformas, pero justamente plataformas de localización, mientras que el otro es trabajo más remoto, y en estos países, en América Latina, efectivamente, a nivel mundial también, pero en América Latina, por lo menos no de manera sistemática y no de manera cuantificable aún, pero efectivamente este fenómeno está creciendo, digamos, y es el outsourcing y la venta al exterior, entre otras cosas, de tus servicios. Eso tiene obviamente además características diferentes, porque no es el pintor y el gasista la persona con mayor nivel educativo, ni hablar de los ingresos que ni siquiera estás captando, digamos, porque no necesariamente, sobre todo, bueno, quizás uno está muy sesgado para Argentina, porque es difícil captar los ingresos verdaderos de ese colectivo. Lo que creemos, a ver, las encuestas no están viendo eso, por dos razones. Primero, porque el tamaño es tan grande, el tamaño del otro grupo, cuando vos mirás el stock, que realmente tendrías que mirar los flujos, ¿sí? Entonces ya no te puedes quedar con cross-section, tenés que ir a la dinámica para ver si te empieza a aparecer un fenómeno de este tipo. Segundo, porque las encuestas todavía no están preparadas para captar correctamente eso. Pensá que estamos a 3 años, 4 de la pandemia, y se está discutiendo cómo captar mejor, y esto el año que viene es un tema entre los estadísticos del trabajo, de cómo captar mejor el teletrabajo o el trabajo remoto. En eso probablemente se te cuele una mejor captación de estas dinámicas, no el Uber, pero sí, digamos, el trabajo a distancia, que es parte de la explicación que buscamos. Exactamente, eso no lo está captando, y además la verdad es que más allá se está pensando en un nuevo diseño de las encuestas para captar. El tema es qué tamaño de muestra vos vas a tener que tener, porque de nuevo es un fenómeno de crecimiento rápido, pero todavía pensá, digo, en Perú 40% es el tradicional cuenta propia de oficio, o sea, para que eso te mueva un poco las características, con los stocks no lo vas a identificar fácilmente, tendrás que ir a flujos, con lo cual necesitas un tamaño de muestra para verlo más concretamente. Digo, si uno va por las encuestas, salvo que tengas otras estrategias de identificación mejor, pero por lado de las encuestas estás complicado.
que es un fenómeno que existe sí, que seguramente es creciente sin duda, que nos va a traer dolores de cabeza para estimar, entre otras cosas, los ingresos de esa gente, sin duda, y si hablamos de esquemas de protección laboral y social, sin duda, digamos, ¿no? Pero en materia de captación, yo creo que va a faltar un tiempo para que estos instrumentos tradicionales lo capten correctamente. Sí. Cecilia. Una pregunta que es muestra de mi ignorancia. Viendo tus tablas me faltaba una categoría, que es el desempleo. Sí. Entonces, a lo mejor me dices, como los subsidios de desempleo son muy bajos, nadie se queda ahí. ¿Qué pues esa es la razón por la que no están? Sí. De hecho, en realidad hay una razón más práctica. Suponíamos que no se iba a ver. En el estudio está la inactividad y el desempleo como salidas y como entradas. En realidad ahí lo que te mueve el amperímetro es la inactividad. El desempleo no, porque la gente permanece muy, muy chiquito. Sí. Pero da igual, lo que vamos a no uniforme. Sí, exacto. Sería la categoría Exacto. que me faltase, porque sabemos Sí. muy bien que la salida de la fuerza laboral puede ser a causa de falta de incentivos, porque no hay. Entonces, eso me parecería importante. Luego, sobre tu primer matiz, no estoy muy de acuerdo con tu interpretación de los datos sobre lo que pasa en la informalidad de alto nivel, que tú decías, hay muchos que pasan a la categoría formal, pero si sumas todo lo que tenías por izquierda, es más o menos la mitad, o sea, tenías un 40% que se queda y un 30% que se va a cada lado. Esto me lleva a mi siguiente pregunta, que es este empleo informal, desde el punto de vista de política económica, si yo fuera ministro en uno de estos países, digo, bueno, quiero luchar o no contra la informalidad. Entonces, ¿qué papel juega esta informalidad dentro del sector formal en lugares en los que los mercados y la regulación de los mercados de trabajo no funcione siempre bien? Es un periodo que da a la empresa información sobre el trabajador y que es fundamental para crear contratos de largo plazo. Y aquí yo me habría planteado dos preguntas. Una es las transiciones más largas. Vosotros tenéis un año que pasa al cabo de 5 años. Y la otra sería de controlar en las reflexiones por el tiempo que el individuo lleva en el sector informal de alto nivel. O sea, mi pregunta al final es, ¿las empresas están intentando reducir las cotizaciones sociales que pagan y por eso tienen trabajadores informales que se quedan ahí hasta que se hartan de ellos y los echan? ¿O las empresas sienten que tienen límites en su flexibilidad de contratación y que los contratan temporalmente como informales para ver si el trabajador funciona, con la idea en principio de hacerles ascender ese 30% que tú estás viendo allí? Y me preguntaba si transiciones largas o controlar para el número de años que llevan en ese tipo de puesto podría dar información sobre eso. Dale, sí, buenísimo. A ver, varias cosas, porque muchas no necesariamente están respondidas acá, pero sí en otros estudios que hemos hecho. Primero, la salida de inactividad, de hecho, es una cuestión solo de, porque en la presentación quisimos marcar las transiciones dentro de las ocupaciones, porque nos parecía más interesante para esto, pero está, de hecho, las matrices son completas. Ahí lo que tenés, lo único que un poco te hace ruido es cuando uno mira entre el cuentapropismo y la inactividad, obviamente tenés bastante más en rotación, porque el trabajador que no está pintando ahora haciendo una tarea, no necesariamente después se va a declarar como desocupado, sino que tenés una especie de transiciones, si querés, no espurias, porque son reales, pero que te genera ese ruido. En el estudio que hemos hecho con Luis anteriormente se muestran muy claramente las salidas de la inactividad más desde el mundo cuentapropismo. Pero eso está incorporado y es parte de lo que estamos viendo. Acuerdo con vos la salida de los upper a los formales. En realidad, quizás yo no lo expresé bien, en realidad eso es como un dato, si querés, positivo, novedoso en términos de lo que uno mira. Porque efectivamente, por eso yo marqué, es un periodo de formalización. Entonces es probable que esas salidas que tienen, por supuesto cuando uno suma a todos los otros, no son la mayor explicación. Primero porque los upper tienen muy poca retención, en este periodo por lo menos muy poca retención, y aunque le sumes un porcentaje importante para el lado izquierdo, es más lo que te suma para el lado derecho. Pero nos parecía que ese era un dato interesante que de nuevo se condice con otros estudios que mirábamos que estuvo muy sesgado el proceso de formalización. No cualquiera, a pesar de esa caída de 10, 15 puntos
de la tasa de informalidad, no todos pasaron con la misma probabilidad. Y fueron los que tenían, si querés, mejor vector de características, entre otras cosas, trabajando desde mayor antigüedad. Los que se formalizaron primero, y un poco eso responde también lo tuyo, eran los que tenían mayor antigüedad y trabajando en empresas grandes. Entonces, un poco lo que mostrábamos acá era consistente, pero si ese fuera el caso siempre, tendríamos menos informalidad que la que tenemos ahora. Y justamente el atractor del sector de empleo asalariado formal no es un atractor fuerte para ninguna categoría, es atractor para el que está porque se mantiene, pero no es fácil entrar a esa categoría desde ninguna. Lo que pasa es que el que más probabilidad tiene es el que está en el sector formal siendo informal. De hecho, otra cosa que encontramos con el estudio de Luis, ni siquiera son verdaderamente transiciones, es el trabajador asalariado informal en una gran empresa que fue formalizado en el mismo puesto. En realidad es eso un poco lo que uno está mirando acá. Por eso yo decía, en este estudio nosotros no miramos cambio en las ocupaciones, sino en el sector que estás. Y en ese sentido, un poco lo último, a ver, no tenemos trayectorias laborales largas, porque siempre la discusión en qué medida es un stepping stone en la informalidad para saltar a la formalidad. Lo ves de esta manera retrospectiva con la antigüedad. Los que se formalizan son los que tienen mayor antigüedad, entonces podrías decir que es un periodo de prueba más extenso, en donde primero sos informal y después te convertís en formal, aun cuando el costo de formalización es más caro de alguna manera porque tenés los salarios más altos, ¿no? Entonces, digo, eso uno lo ve, no necesariamente acá, si uno incorpora las transiciones entre puestos, de hecho, las tasas de retención pueden ser más bajas porque estás transitando más que entre sectores, y parte de lo que vos decís efectivamente es así, pero de nuevo, con cierto vector de características, no solo en términos del tamaño, sino las características individuales. Los de mayor edad, antigüedad, los de mayor nivel educativo y los varones más que las mujeres son los que pueden transitar hacia la parte superior de la escalera. Pero lo que nada más me parecía interesante es que en el único lugar donde se vincula el mundo asalariado o no asalariado es en la informalidad. Porque un poco lo que decía Martín, el empleador en cuenta propia profesional vive su vida, el asalariado formal vive su vida y no pasa al empleo independiente, donde se mezclan es en la parte media y baja que tiene que ver con la informalidad asalariada o no asalariada. ¿Querés que respondamos todas las Dale. Hacemos Gabriel, Joaquín y Verónica. ¿Qué tal? Mi pregunta era más que nada para ver si en el modelo multinomial si incluyeron salarios. Más que nada para ver quiénes son los que transitan, ¿no? Si, contando por educación y demás, era como si son los mejores o los peores, sí, los más productivos, los menos productivos. Y lo otro era si probaron en vez del multinomial logic el otro, el probio. Acá, porque ahí tiene el problema ese de la semejanza alternativas irrelevantes, ¿no? Porque acá sí es importante qué está pasando. Si yo voy a transitar de un sector a otro, quiero ver qué está pasando con el otro. Sí. Las dos cosas. Sí. En realidad, a ver, de salarios sí y no, o sea, hemos probado porque queríamos ver, bueno, si controlando por todo el resto, el salario te capta alguna cosa más. Lo hicimos con y sin, lo mismo que en la regresión del salario, ponemos el salario inicial para controlar, digamos, ese punto inicial, y efectivamente, además, como es un periodo de caída de desigualdad, tenés un beta negativo, digamos, o sea, menos crecimiento o mayor crecimiento en función del salario, y también ahí obviamente con el salario inicial y Logic y Provis. Sí, la verdad que hemos hecho como, digo, son muy robustos los resultados en este sentido, digamos, ¿no? O sea, hay algunas cosas que no y están marcadas, pero en general estos hechos estilizados son muy robustos, incluso cuando uno mira mucha heterogeneidad en la composición de estos mercados de trabajo, pero claramente estas dinámicas son muy similares y son robustos a cambios de estrategia económica. Sí. Joaquín. Bueno, celebrar nuevamente el esfuerzo de hacer estudios comparados en Latinoamérica. Por lo menos los estudios y de Luis también han sido muy relevantes al incorporar el esfuerzo de armonizar esa base de algo que me imagino que es una natural. Dos comentarios. Uno, eché de menos una discusión en relación a la comparación entre países, dado el esfuerzo, y lo digo por dos razones. Uno, porque en general los estudios de transiciones del mercado laboral formal y informal son como por países específicos, y todos concluyen de que Latinoamérica es un mercado laboral dual, polarizado, transitivo. Y lo que yo veo como resultado principal de
efectivamente se mueven poco los formales, educados, asalariados, y hay alto dinamismo en el otro, es como confirma eso. Entonces la pregunta es si es cierto eso, en el fondo que hay pocos vasos comunicantes, si esos vasos comunicantes en esta modalidad del mercado laboral tienen intuiciones tan desarrolladas como el de los trabajadores informales formales, porque si no son malas noticias en términos de que finalmente se continúan y no hay tendencias o mecanismos para poder de alguna manera romper o reformular o cambiar el mercado latinoamericano. Entonces, disculpa, no fue una pregunta muy específica. Sí, Verónica. Yo quería preguntar en los modelos qué variables de control, qué variables de control tenés, si se puede, o sea, si los tamaños que hay acá que tienen un poco de desventaja y los pedidos también, los tamaños más permiten ver algo de transiciones vinculadas a otras cosas, por ejemplo, uniones o nacimientos o diferencia de género. Ok, bien, a ver, lo que decía Joaquín, a ver, de hecho, y también al principio decías algo de la comparación entre países, yo acá traté de mostrar los hechos estilizados globales, pero por supuesto después hay, digamos, algunas diferencias, entre otras cosas, el propio tamaño de los distintos segmentos, con tasas de estabilidad tan diferentes. Obviamente una cosa es Perú, digamos, y otra cosa es Argentina y Brasil. De hecho, si justamente, no solo en términos de informalidad, si uno ubica a los países en términos de inestabilidad, tenés Brasil, de estos países, los países que uno tiene datos de panel, Brasil como el más estable, le sigue de cerca Argentina, y en el otro extremo completamente distinto es Perú, digamos, ¿no? Y Perú por dos razones, porque tenés una tasa de informalidad mucho más alta, pero además porque tenés mucha inestabilidad y rotación dentro del mundo formal, porque tenés contratos a tiempo determinado en una magnitud infinitamente mayor que la que tienen, por ejemplo, Argentina y Brasil. Entonces, ahí ya tenés dinámicas cuantitativas que son diferentes, digamos, ¿no? Y los orígenes de la movilidad total son diferentes en, no sé, Argentina y Brasil vis a vis Perú. Después los vasos comunicantes, bueno, un poco lo que queríamos mostrar era eso, digamos, ¿no? O sea, a ver, justamente uno tiene una separación entre el mundo formal e informal, y esto que decíamos, digamos, el 90% de los asalariados que están en la formalidad pueden estar transitando, de hecho vemos que transitan hacia otras ocupaciones, pero son ocupaciones formales, y ese es un mundo, digamos. El otro mundo donde hay vasos comunicantes muy fluidos es en la informalidad. Entonces, claro, pero los vasos comunicantes, ¿qué es? Terminás rotando siempre entre puestos muy precarios, y lo vemos acá y lo vimos en otros estudios anteriores, que rotan entre bajos salarios o bajos y un poquito más, digamos, y por eso decíamos, el atractor es el destino del otro, ¿no? Y básicamente es el mundo cuentapropista de bajos ingresos y el asalariado informal en establecimientos muy pequeños, digamos, hasta 5. Ahí tenés, lo que pasa es que ese mundo no necesariamente se transforma en el mundo formal, digamos. Entonces tenés dos núcleos, uno más cerrado y otro más abierto, pero no tenés vasos comunicantes necesariamente con la formalidad. Y por eso insisto que me parece importante contextualizarlo, porque digo, eso a pesar de la caída fuerte de informalidad que vos tuviste, es un periodo, digo, para poner en concreto, es un periodo completamente novedoso para la región. Es un 10 años, 11 años, en donde cae por primera vez de que tenemos registro, digamos, tenés datos para poder comprobar que es un periodo particularmente favorable, salvo México, para todo el resto de los países. Aún así, esa estructura que uno ya tiene medianamente en la cabeza cuando mira los mercados de trabajo de la región, no parece haberse modificado, salvo esto que yo decía, por eso puse particular atención, de los del sector formal que se formalizaron en este proceso, pero después no necesariamente. Ibero, mirá, acá la verdad que en estos modelos, la ventaja de esto es que tenemos encuestas hogares, con lo cual todas las variables que uno puede poner acá, las pusimos. Acá nosotros estamos haciendo un pool de paneles, entre otras cosas, por la limitación que te generan justamente estar trabajando con datos dinámicos, que uno se queda obviamente con un subgrupo que es el grupo de rotación. Como hacemos el pool de paneles, en general no tenemos un problema de muestra, porque perdés la perspectiva temporal,
lograsen representatividad o robustez de los datos. Ahí nosotros no ponemos género, rama, ocupación, nivel educativo, todas las variables que uno considere, eso tanto para los logit, multinomial, los probit, como para las ecuaciones de salario. Yo lo que marqué acá es específicamente lo que nos interesa, pero eso está controlado por el resto, no nacimientos y uniones. La verdad es que ahí no, o sea, en las encuestas tendríamos que ver madres y padres con hijos menores a cierta edad conviviendo en el hogar, porque ni siquiera en estas encuestas, a diferencia por ejemplo de la uruguaya, no siempre ni siquiera identificar si es el padre o la madre, ¿no? Es la relación con el jefe. Uno se puede quedar con ciertos hogares para tratar de identificar más fácilmente si son madres o padres, pero tendríamos que hacer algo adicional. Pero la verdad es que no, eso en particular en este estudio no lo estamos controlando, pero sí por todo el resto de las características, ¿no? Bueno, hasta acá entonces. Muchas gracias. Muchas gracias.